El gobierno estima que el pico de contagios se alcanzará en los próximos 10 días. El Ministerio de Sanidad calcula que el pico máximo de contagios de coronavirus en España se producirá en los próximos 10 días, en 3 o 4 en el mejor de los casos, pero ha recordado a la población que, para que se produzca el descenso de la curva de contagios, hay que seguir a rajatabla las medidas adoptadas con el estado de alarma que entró en vigor este sábado. Unas medidas que tendrán muy probablemente un impacto rápido y drástico. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha detallado las previsiones que manejan los técnicos del Ministerio de Sanidad respecto a la evolución del virus en España. Lo ha hecho en rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus desde la Moncloa. El gobierno prevé extender el estado de alarma más allá de 15 días porque no serán suficientes. Llama a Europa a ser ambiciosa y cree que habrá un cierre de fronteras. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha considerado evidente que habrá que ampliar el estado de alarma nacional por la crisis del coronavirus porque 15 días no es suficiente. También ha considerado que Europa tomará medidas relacionadas con el cierre de fronteras. Dependerá de la eficacia de las ya establecidas, lo que, según ha subrayado, está relacionado directamente con su grado de cumplimiento. El gobierno está testando la eficacia de las medidas de forma continua, ha asegurado, aunque ha afirmado no esperar que tengan un impacto inmediato. No creo que en 15 días estemos en la capacidad de ganar esta batalla, ha zanjado. PP y Ciudadanos ya contemplan este escenario y la líder del Partido Naranja, Inés Arrimadas, ha dicho que apoyará al gobierno si es necesario prorrogar el estado de alarma. Anuncia medidas más severas. Ábalos ha advertido de que esa prórroga podría conllevar medidas aún más severas que las ya adoptadas para frenar la propagación del coronavirus. En este contexto, el titular de Transportes ha apuntado que la aplicación de medidas adicionales dependerá de la eficacia de las que ya han sido adoptadas. Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no frivolizamos, evidentemente tendrán más efecto, ha añadido. También se ha referido a esta cuestión el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha contemplado que el estado de alarma se pueda prorrogar con la aprobación en el Congreso de los Diputados pasados los 15 días iniciales, en cuyo momento, en caso de entenderse como proporcional, podrían adoptarse medidas complementarias. Montero, aventurar cuántos días tenemos por delante no es posible. También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que el gobierno no tiene información sobre cuántos días durará el estado de alarma, y ha calificado así las palabras de Ábalos, habrá sido una contestación respecto a qué prevé el gobierno sobre la intensidad y duración de la crisis, que ojalá la comunidad científica tuviera respuesta y entonces el gobierno podría saber cuántos días, pero esa información no la tenemos. Ábalos ha llamado a Europa a ser ambiciosa y a no poner reparos para intentar minimizar los efectos sanitarios y económicos del coronavirus y ha determinado que el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar. Precisamente este lunes, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, Eurogrupo, mantienen una reunión por videoconferencia en la que intentarán coordinar la respuesta económica de la moneda única al brote de coronavirus, presionados por el Banco Central Europeo, BCE, y la Comisión Europea, que reclaman coordinación y contundencia a las capitales. Deberíamos tomar como europeos una decisión conjunta, no obstante todo indica que se tomarán medidas de cierre de fronteras, ha considerado Ábalos. Llevábamos tiempo hablando de si la situación iba a cambiar o no y evidentemente la situación ha cambiado. No estamos en la misma situación que estábamos hace unos días y obviamente el escenario y los compañeros que me acompañan no son los mismos. Las decisiones que se han tomado son aquellas de las que cabría esperar que tomáramos. Hoy se ha reunido por primera vez el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, una vez que se hizo el Real Decreto que anunció el presidente los días anteriores. Este comité está presidido por el presidente del Gobierno y en él nos reunimos, además de los responsables ministeriales, los equipos técnicos que vamos a tener que aplicar las decisiones que se tomen. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha establecido unos mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas más estrictos, unos mecanismos entendemos que van a ser más fluidos a la hora de comunicar las informaciones necesarias y sobre todo a la hora de gestionar la información. Y ahora mismo, si les parece bien, voy a pasar ya a describirles la situación actual, que no ha cambiado radicalmente, pero sí que debido al incremento progresivo en la misma línea que estábamos observando estos días anteriores, está suponiendo un estrés suplementario o incrementado sobre los servicios sanitarios,
lo cual nos obliga a tomar medidas de coordinación más importantes y además existe una probabilidad mayor de que en el resto de la comunidad, en el resto del país, haya una extensión de la transmisión. El objetivo de todos es conseguir que esto no se produzca. Se han tomado medidas de mucho impacto, medidas que obviamente van a afectar a la población y que tenemos que conseguir soportar un poco entre todos. Y yo creo que lo mejor es estar bien informados y entender el impacto que tienen las acciones que tenemos cada uno, que tiene en la evolución de la epidemia cada uno de nosotros. Ahora mismo en España, notificados a esta mañana, y vamos a hacer desde hoy, vamos a hacer una información diaria puntual, no vamos a andar dando cifras, ni vamos a hacer una guerra de cifras que pueda cambiar cada media hora o cada 2 horas porque aparece uno nuevo o no. Vamos a hacer una información puntual diaria con los datos obtenidos entre las 8 y las 9 de la noche del día anterior. Y esa información se hará temprano por la mañana siguiente. Los datos de esta mañana, que obviamente ya les digo que algunos pueden estar ya más avanzados, pero vamos a hacer este corte informativo. Los datos de esta mañana son 8.744 casos en el país, 4.665 en Madrid, que es la comunidad autónoma con más casos hasta la fecha, lo que implica un incremento de algo más de 1.000 casos respecto a ayer. Esto en el periodo de 24 horas anteriores fue poco más o menos lo mismo. Si no recuerdo mal, creo que se habían identificado 1.200 y pico, 1.300 casos. No quiere decir que estemos bajando, estamos en un periodo de fin de semana. Fin de semana, aunque se siga trabajando 24 horas, es muy probable que haya algunos retrasos en alguna información y tenemos que valorar cómo va evolucionando la cifra en estos próximos días. Sabemos que de esos 8.744, 3.215 están hospitalizados. Es decir, poco más del 40% hospitalizados, pero más del 50% tienen casos graves y están en atención domiciliaria, lo cual obviamente implica que la enfermedad, siendo grave y produciendo un estrés muy importante sobre el sistema, no a todo el mundo le afecta con la misma gravedad. Tenemos 410 casos en UCIs, de los cuales la gran mayoría, alrededor del 60%, 70%, están en la Comunidad Autónoma de Madrid, es la comunidad que más casos tiene y eso es normal. Desgraciadamente tenemos ya 297 fallecidos, pero también es cierto que tenemos ya registrados 521 pacientes que han superado la enfermedad y que han sido dados de alta. Esto probablemente se irá incrementando también en los próximos días y esto nos irá centrando las diferentes tasas que nos interesan, tanto la hospitalización como la de internados en unidades de cuidados intensivos, como las de letalidad, que ahora mismo se encuentran en las cifras esperadas, en torno al 3% de los casos. Todo esto, como digo, tenemos que ir valorándolo siempre con mucho cuidado y progresivamente. La distribución por comunidades autónomas sigue siendo equivalente a la de estos días anteriores. Tenemos 3 comunidades autónomas con un impacto muy superior a las demás, la Comunidad de Madrid, que tiene la mitad de los casos, la Comunidad de La Rioja y la Comunidad del País Vasco. Hay alguna comunidad que a medida que va avanzando el tiempo y vamos acumulando casos, obviamente va subiendo en sus tasas de incidencia. Es el caso, por ejemplo, de Navarra, pero lo cierto es que a medida que vayamos recuperando casos, estas incidencias pueden ir bajando. En la información diaria, que vamos a modificar también los informes que se ponen en la página web del Ministerio, los informes técnicos con los datos que se dan, esta información se va a ir cambiando progresivamente para hacerla más visible, más fácil de entender y sobre todo que comunique tanto todo el problema que estamos viviendo como la evolución, esperemos que a bien, del problema que estamos viviendo. Sin ir más lejos, si les parece bien, le voy a ceder la palabra a cada uno de nuestros compañeros técnicos en el grupo del Comité Técnico de Gestión y a partir de ahí haremos las preguntas necesarias. Si les parece bien, les voy a ceder la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y permítanme, en primer lugar, presentarme y decirles que en nombre del Ministerio de Defensa y de todas las Fuerzas Armadas estamos ya preparados, listos y actuando para, de una forma conjunta con todas las otras administraciones del Estado, terminar con esta amenaza que nos acosa. Lo primero que podemos hacer es informar que hemos lanzado una operación cuyo nombre es Balmis, es una operación militar y hemos activado todos aquellos organismos que son habituales en nuestro caso para iniciar
todos los procedimientos de coordinación con el resto de administraciones para atender a todas aquellas ayudas y a todas aquellas peticiones que en el ámbito de esta amenaza pues nos están llegando. En ese orden, pues ayer ya iniciamos operaciones desplegando la unidad militar de emergencias en 7 de las ciudades de España, en aquellas en las que la unidad militar de emergencias tiene base permanente. Hoy ya estamos también desplegando en otras 7 ciudades adicionales y con motivo de pues, efectuar reconocimientos de aquellas zonas donde es más susceptible de que se produzcan aglomeraciones públicas para proceder en su momento, si fuera el caso, a desinfecciones, tales como estaciones de autobuses, metro, trenes, etcétera. También estamos ya recopilando peticiones tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Interior para apoyar con Fuerzas Armadas y para apoyar con los medios sanitarios del Ministerio de Defensa a cualquiera de las necesidades puntuales que se requieran. Lo que quiero transmitir con esto es que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, está plenamente dedicado a la lucha contra el virus del COVID-19, que es una situación que ahora mismo nos está afectando a toda la población de España. Nada más. Perfecto. Muchas gracias, general. Le paso la palabra a los técnicos del Ministerio del Interior, el comisario principal José Ángel González y al teniente general Laurentino Ceña de la Guardia Civil. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, yo quisiera empezar esta rueda de prensa agradeciendo la gran colaboración ciudadana que tuvimos ayer, primer día en el que se puso primer día de vigencia del Real Decreto del estado de alarma. Decirles que una vez conocido la promulgación de este Real Decreto y la orden comunicada del Ministerio del Interior, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil confeccionamos nuestras órdenes de servicio y hemos establecido un punto de coordinación, un centro de coordinación permanente a las 24 horas para hacer un seguimiento de toda la crisis sanitaria. Decirles que estos dispositivos, lógicamente, están perfectamente coordinados con todas las policías locales y con todas las policías autonómicas. Interesa en estos momentos unidad, interesa coordinación. Nos hemos puesto en contacto con todas las policías a través de las juntas locales de seguridad, con las comunidades autónomas, hemos hablado con todos ellos y, desde luego, estamos todos a una para intentar minimizar todo lo que trae consigo la crisis esta sanitaria. Decirles que los 68 hombres y mujeres que componen la Policía Nacional van a velar por su seguridad. No tengan la menor duda que no escatimaremos medios para que dentro de muy poco tiempo esta crisis sanitaria no sea más que un mal recuerdo. Muchas gracias. Sí, buenos días. Desde la Guardia Civil, evidentemente, nos hemos unido a este esfuerzo colectivo en el que los ciudadanos deben tener la mayor actuación posible porque son los directamente implicados. Nosotros también, como ciudadanos y como miembros de las fuerzas de seguridad, tenemos que colaborar en el objetivo final, que es derrotar a nuestro enemigo actual, al virus. La Guardia Civil se ha implicado totalmente en estos cometidos. Todas sus patrullas de seguridad ciudadana, seguridad vial, han encontrado en esta función el objetivo de los servicios, no solamente desde ayer, sino ya incluso con antelación a ayer. Trabajamos en coordinación con otras fuerzas de seguridad, como debe ser, con las Fuerzas Armadas y también, evidentemente, con las entidades que tienen misiones en estos cometidos, especialmente con Sanidad. Destacamos que dentro de estas funciones, en la tarde-noche de ayer, se ha procedido a incautar en la provincia de Jaén una importante partida de mascarillas que incluso fuerzas de la Guardia Civil la han trasladado hasta Madrid para su uso, para ponerlas a disposición del sistema sanitario. Tengan la seguridad de que no escatimaremos esfuerzos y que estaremos siempre al lado de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente general. Y ahora cedemos la palabra al último ministerio, el cuarto ministerio implicado en la gestión técnica de esta epidemia. Es doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando, y buenos días. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queríamos informar de que ayer se aprobaron y se publicaron en el BOE 3 órdenes ministeriales, la primera de las cuales autoriza a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a establecer un porcentaje de prestación de servicios de transporte público inferior al 100%, que es el que estaba establecido en el Real Decreto en el que se establece el periodo de alarma, de manera que pueda adaptarse las situaciones a la realidad específica y a la realidad sanitaria de cada uno de los territorios. Además, se reguló el mensaje que tiene que aparecer de manera obligatoria en todos los canales de venta de billetes de cualquier tipo, con objeto de recordar las obligaciones que establece el Real Decreto y tratar de disuadir el viaje o aplazarlo siempre que sea necesario. Y, en tercer lugar, se establecieron una serie de obligaciones para garantizar el acceso a determinados servicios de los transportistas de mercancías por carretera, aspecto que es fundamental para garantizar el abastecimiento de este país. Quería también informar sobre los datos de movilidad del día de hoy, que es el primer día laborable después de la declaración de alarma. En el caso del transporte aéreo, se espera que hoy haya un nivel de operaciones del entorno del 50% de un día normal. En el AVE, los servicios de AVE están teniendo una ocupación del entorno del 20%. En los servicios de media distancia, entre el 20% y el 30%, en función de las zonas concretas. Y, concretamente, en cercanías, la media está siendo, en los diferentes núcleos, entre el 20% y el 30%. Y en este caso somos conscientes de que ha habido algún problema operativo específico que ha hecho que en algún tren concreto se haya producido una cierta sensación de aglomeración de las personas. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento de una gran vulnerabilidad por parte de todos. Los problemas técnicos u operativos pues ocurren de manera probabilística cada cierto tiempo. Es inevitable que ocurra uno de cuando en cuando, pero lo que estamos haciendo es trabajando para tratar de minimizarlos en estos momentos tan sensibles. Concretamente, mañana, en la línea C5 de Cercanías de Madrid, se va a producir un refuerzo de servicios con objeto de tratar de reducir esa sensación de aglomeración en algunos trenes determinados. Y, por último, informar también de las medidas que se van a tomar a lo largo del día de hoy. Por una parte, estamos estableciendo los protocolos de comunicación, tanto con comunidades autónomas como con los operadores de transporte, compañías aéreas. Con Renfe forma parte del Ministerio, con lo cual es sencillo, pero también prestadores de servicios de autobús interurbano, con objeto de disponer una información lo más actualizada posible y real, en tiempo real, quiero decir, de cómo va funcionando la demanda. Por otra parte, se van a publicar hoy las 4 órdenes ministeriales que establecen las condiciones específicas de conectividad con los territorios no peninsulares, que obviamente tienen unas situaciones muy específicas y unas necesidades muy individualizadas. Y, por último, se irán tomando a lo largo del día de hoy las decisiones operativas que se consideren necesarias para compatibilizar la necesidad de los ciudadanos de acudir a sus centros de trabajo cuando sea inevitable, porque no se puede hacer teletrabajo, con esa necesidad de tratar de minimizar al máximo la movilidad durante estos días. Y esto es todo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, María José. Bueno, antes de pasar a las preguntas, si me permite el que organiza la rueda de prensa, sí que querría decir un par de cosas. Sabemos cómo se puede combatir el virus. Venimos hablando de esto desde hace ya muchas semanas y yo creo que toda la población es consciente de cuáles son las medidas que nos van a permitir controlar este virus. También sabemos que la situación ha ido cambiando, sabemos que durante esta semana ha habido una diferencia sustancial, sobre todo en la noche del domingo al lunes, el último domingo lunes, y sabemos que eso obviamente ha tenido una implicación importante en los sistemas asistenciales y también en el comportamiento que deben de tener las personas. Todas las medidas que venimos repitiendo, que son básicas, ustedes las conocen, hasta ahora se recomendaba realizarlas, ahora es necesario que las realicemos.
Esto es una de las razones por las que cambia el escenario, porque ahora es necesario que para controlar este virus la realicemos entre todos. Eso tiene implicaciones importantes sobre los grupos, digamos, de riesgo. Es importante que las personas de los grupos de riesgo se protejan mucho. No son las que van a transmitir más, pero sí son las que van a sufrir más el impacto de esta epidemia. Yo creo que es importante que entre todos seamos conscientes de la protección que ellos se deben proteger, pero también que nosotros debemos evitar que se expongan a riesgo. Y luego tenemos que actuar conscientemente. Sabemos que los primeros días de cualquier situación como esta, en las que se restringe la movilidad de las personas, en las que la gente se tiene que quedar en casa, los primeros días pueden ser incluso divertidos. 3 o 4 días en casa no es lo habitual, vamos a aprender, vamos a funcionar de otra manera, vamos a establecer rutinas que no estamos habituados a hacer. Eso puede ser incluso divertido, pero tenemos que ser muy conscientes que esto tiene que durar 14 días, como mínimo. Los siguientes 4 o 5, después de esos primeros 3 o 4, no serán ya tan divertidos, pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Me gustaría que fuéramos todos conscientes de eso. Tenemos que buscar maneras de sobrellevar este periodo de la forma más adecuada, porque de verdad os lo digo a todos, no sé muy bien si trataros de usted o de tú, pero lo cierto es que los periodos de cuarentena, cuando ya se acerca al final, son complicados. Y si no mantenemos la tensión, todo el esfuerzo de los primeros días habrá servido de mucho menos de lo que nos hubiera gustado. No podemos dejar que el esfuerzo de los primeros 7, 8, 10 días se vaya al traste porque los últimos 4 o 5 relajemos antes de tiempo las medidas de control. Y dicho eso, también me gustaría, de nuevo, como todos estamos haciendo, dar las gracias a todos mis compañeros del Sistema Nacional de Salud, tanto la parte asistencial como la parte de salud pública. Llevan muchas semanas haciendo un esfuerzo, yo diría casi sobrehumano, para conseguir mantener el sistema al máximo nivel y garantizar que el buen sistema de salud que tenemos, uno de los mejores del mundo, siga funcionando y siga funcionando a gran nivel. Pero esto no es fácil, esto implica mucha tensión. Sé que yo mismo en algunos momentos he podido, por hacerle un guiño a algún grupo concreto de profesionales sanitarios, he podido a lo mejor minimizar el trabajo de otros, y si alguien se siente molesto por eso lo siento, pero lo cierto es que son todos los que están haciendo que esto funcione. Y me gustaría de verdad agradecérselo a todos. Y ahora, sin más, no sé si pasamos a las preguntas. ¿Sí? Muy bien. Pues adelante. Me permito repetirle a los espectadores y a los medios de comunicación, las personas que están participando en esta rueda de prensa, después de la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, que hoy ha liderado el presidente del Gobierno a las 9:30 de la mañana, junto con los 4 ministros con competencias delegadas en esta situación de avance del coronavirus. Se trata de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, del general del Aire, Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Ministerio de Defensa, de los directores operativos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña y el comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, y, por último, la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Hay una pregunta que se repite mucho entre los periodistas. La he leído en Juan de Dios Colmenero, de Onda Cero, en Miguel Asende, del País, también Begoña Gómez, de Radio Nacional. Es sobre el perfil de los infectados y de algunos fallecidos. Si ha bajado, si está bajando. Fernando Simón. Sí. Yo creo que hoy, probablemente, si no será mañana, espero poder cumplir, tendremos información detallada o más detallada de las características de algunos de la mayoría de los pacientes. De todas formas, se está haciendo un esfuerzo muy importante por conseguir toda la información. Como os decía, la sobrecarga de los sistemas ha sido importante y algunas informaciones de base se tarda un tiempo en procesar, y es más importante hacer la primera actuación que tener los datos que luego podemos recuperar en ese sentido. Hasta ahora mismo sabemos que, debido a cómo se han distribuido y cómo se ha introducido la enfermedad en muchas de las poblaciones de España, se han afectado en un primer momento algunas residencias de ancianos, de mayores, y algunos centros sociosanitarios frecuentados básicamente por personas más frágiles. Esto obviamente ha implicado que la letalidad media esperada no fuera aplicable a una población general como la nuestra, sino que fuera aplicable a la población obviamente afectada inicialmente. Poco a poco la población general se va viendo más afectada y estamos viendo que tanto la letalidad como el uso de UCI
como algunas otras variables asociadas a grupos de riesgo, van poco a poco equiparándose a lo esperado. Ahora mismo la letalidad está en torno al 3%, lo cual es lo esperable. Es posible que si vamos detectando más casos, vaya bajando. Dicho eso, es cierto que en algunas comunidades autónomas, por cuestiones logísticas, puede haber algún retraso en el desarrollo de las pruebas diagnósticas, pero estamos tratando de establecer modelos y mecanismos para que los diagnósticos se hagan lo más rápido posible. Al margen de eso, los grupos conocidos como grupos de riesgo son los habituales, los que ya hemos comentado en otras ocasiones: hipertensos, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enfermedades cardiovasculares. Pero el que estos sean los grupos más afectados no implica que algunas personas de los otros grupos de edad, algunas personas de los grupos menos afectados, no puedan tener cuadros graves. El problema que estamos viendo es que en algunas situaciones, no en todas, pero que en algunas situaciones algunos pacientes pasan muy rápido de una sintomatología moderadamente grave a una sintomatología muy grave, lo cual obviamente incrementa el estrés sobre los sistemas sanitarios, sobre todo en los pacientes en UCI. Pero el perfil es más o menos el esperado, está evolucionando parecido a lo que hemos observado en otros países, si bien tenemos que entender que algunas situaciones anómalas van a pasar, porque en todas las epidemias las cifras son probabilidades y una probabilidad pequeña siempre puede darse a medida que van incrementándose el número de casos. Hoy ha corrido como la pólvora por las redes sociales las imágenes de algunos transportes a los que se ha referido ya la Secretaria General de Transportes, y hay muchas preguntas sobre ello, quizá insistiendo en la reiteración de qué medidas va a tomar el Ministerio. Lo leemos en Carmen Obregón, del Economista: qué medidas tiene el Gobierno previstas para evitar aglomeraciones, como se ha podido ver hoy en Madrid. O Begoña Fernández, de Europa Press: se ampliarán los servicios de transporte en horas punta en las grandes ciudades para evitar las aglomeraciones vistas hoy en cercanías. Pues lo primero que hay que decir es que el número de casos en los que se ha producido aglomeración están absolutamente contados, son mínimos. El nivel de ocupación de las cercanías esta mañana ha estado entre el 20 y el 30% de lo que es un día normal en los diferentes núcleos de España, en los núcleos de cercanías. Se está trabajando para tratar de minimizar los posibles problemas operativos, técnico-operativos que puedan existir, aunque es imposible garantizar que no se va a producir ninguno. Obviamente, si falta un tren, porque puede tener cualquier problema, los viajeros se acumulan en el tren siguiente y es una situación que, desde luego, no es deseable, y vamos a trabajar para que no vuelva a producirse, pero no podemos garantizarlo al 100%. Estamos en un momento que es vulnerable en todos los sistemas, y en el sistema de transporte también hay vulnerabilidades. Entonces, desde luego, máxima implicación, desde luego, sensación de poner todos los medios necesarios para dar solución a los problemas lo antes posible. Mañana, concretamente, se producirá un refuerzo de los servicios en la línea C5, que es una de las líneas en las que se ha producido un caso de estos en que se ha dado una sensación de aglomeración, y trataremos de tener la respuesta más rápida posible cuando se identifique un caso como el que se ha producido esta mañana. De la publicación Redacción Médica, Marcos Domínguez nos pregunta, Fernando Simón lanza para él esta pregunta: ¿han estimado cuántos médicos y enfermeras más vamos a necesitar? ¿Qué egresados de ciencias de salud pueden ser contratados y para qué puestos? ¿Se va a contar solo con los egresados que han aprobado el MIR este año o también con los de años anteriores? Sí, el Ministerio de Sanidad ha preparado diferentes equipos de trabajo con especialidades en diferentes áreas. La mía es la parte de salud pública, pero tenemos un equipo que está trabajando en la parte asistencial y en la gestión asistencial, sobre todo. Allí se están haciendo las valoraciones de necesidades, tanto de recursos materiales como, sobre todo, de recursos humanos, que es el que más estrés está recibiendo hasta ahora. Hay opciones, hay muchas opciones de suplementar los equipos de profesionales, pero la suplementación se tiene que hacer progresivamente y de la manera adecuada cuando haya necesidades reales. El estrés, obviamente, genera situaciones complicadas en los hospitales, porque un profesional bajo estrés siempre rinde menos, y eso tenemos que evitarlo. Hay muchas propuestas: extensión de los contratos de los residentes que van a acabar a lo largo de este año, extensión de los contratos de personas que estaban a punto de caducar, de vencer. Se han planteado opciones incluso de los recién terminados en la carrera, que se puedan incorporar para tareas, obviamente, no pueden asumir algunas responsabilidades, pero sí que pueden hacer muchas tareas sanitarias de interés, y hay muchas opciones que está barajando este equipo. Además, tenemos, afortunadamente, y porque
de verdad que me siento orgulloso de la solidaridad que está demostrando toda la población española. Hay muchos profesionales que a lo mejor no están en servicio, profesionales de ONGs, profesionales de entidades privadas, profesionales de todo tipo de organismos, organizaciones y grupos que están ofreciéndose para trabajar con nosotros, para trabajar y apoyar el sistema sanitario. Y se les va a dar cabida a todos aquellos que sean necesarios. Sí que, por favor, me gustaría que todos estos profesionales que se ofrecen, si no llegan a tener una oferta, no piensen que es por ningún tipo de desdén, sino simplemente porque a lo mejor, afortunadamente, hemos conseguido solventar el problema antes de necesitarlos. Y yo creo que eso es importante. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para conseguirlo. Iñaki Aguado, de Informativos Telecinco, pregunta: ¿los trabajadores que están en establecimientos de cara al público deben estar protegidos con mascarillas y guantes? ¿Se deben usar guantes y mascarillas para hacer la compra, cualquier ciudadano? ¿Es cierto que hay que tener cuidado con los zapatos que se usen en la calle y dejarlos fuera de casa? Vamos a ver, todos sabemos cómo se transmite el virus. Yo creo que no tenemos que ir más lejos de lo que es, digamos, razonable. Siempre hay situaciones extrañas, siempre puede haber una situación muy particular en la que la transmisión de la enfermedad siga un patrón no esperado. Eso puede pasar, pero no es lo habitual. Y cuando digo que no es lo habitual, quiero decir que no pasa casi en el 99,9% de las ocasiones. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa, para nada. No es necesario hacer la compra con guantes más allá de lo que ya las superficies comerciales recomiendan. Por ejemplo, cuando uno va a una gran superficie y coge la fruta, se recomienda utilizar los guantes. No hay que hacer nada excepcional. Lo que hay que hacer es evitar la transmisión de persona a persona, lavándose bien las manos, tratando de mantener una etiqueta respiratoria adecuada y distancias adecuadas. Y sobre todo, siguiendo las recomendaciones de restricción de la movilidad que se han hecho hasta ahora. Si las mantenemos, es suficiente. Entre ellas se habla, por ejemplo, de tratar, cuando uno hace una compra, de mantener una distancia de alrededor de 1 metro con la persona que te atiende. Si se puede evitar de la manera razonable el contacto físico con personas que puedan tener sintomatología, perfecto, es lo que hay que hacer. Pero lo que no podemos tampoco es que esto nos lleve a una situación límite en la que no vayamos, por miedo a infectarnos de coronavirus, a ayudar a una persona que necesita ayuda para no morirse. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico, ni a los extremos. Esto nos tiene que llevar a ser responsables. Y la responsabilidad empieza por aplicar las medidas de higiene adecuadas y las de distanciamiento social que se han propuesto. No hay que preocuparse más. Irene Castro, del diario.es, pregunta: ¿van a cambiar el procedimiento de conteo? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo sabemos si los casos bajan o no, si más de la mitad de las personas que lo tienen no reportan que tienen coronavirus y la recomendación es quedarse en casa? Sí, obviamente hay dos tipos de estadísticas que nos interesan. Para saber el volumen real de pacientes, nos gustaría tener el total de pacientes infectados. Por experiencia, cualquier epidemiólogo sabe que el total de pacientes infectados no lo tendremos nunca. Una persona que está infectada y que tiene una sintomatología menor y que no va al médico, no la puede capturar el sistema, no se le puede identificar. Por lo tanto, sabemos que el total de pacientes reales, de infectados reales, no lo tendremos nunca. Ahora bien, sí que tenemos una serie de indicadores que nos permiten valorar la evolución de la epidemia. Tenemos que tratar de que sean lo más homogéneos posible a lo largo del tiempo, desde el punto de vista epidemiológico. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la gestión asistencial puede interesarnos utilizar otro tipo de datos. Y obviamente puede haber variaciones en las definiciones de caso que nos ayudan, por un lado, a mejorar la gestión asistencial, por otro lado, a mejorar el control de la epidemia y, por otro lado, a valorar la evolución de la epidemia. Son indicadores diferentes. Tenemos que ir adaptando los indicadores a la necesidad principal de cada momento. Eso puede implicar que en algún momento tengamos que explicar variaciones en la evolución que sean artefacto de estas diferentes definiciones de caso. Pero se explicarán adecuadamente, se valorará cuándo se tienen que interpretar de otra manera y se tratará de ser suficientemente claros en estas explicaciones. Entiendo que en algún momento puede generar alguna inquietud si esas variaciones son, digamos, grandes y pueden dar una sensación de que la evolución no es la que esperábamos. Pero si conocemos cuándo se han producido los cambios en las definiciones de caso, cuándo se han producido las modificaciones en la gestión de los pacientes y sobre todo de los diagnósticos, seremos capaces de interpretarlo correctamente. Hay experiencia suficiente para ello. Al GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire Miguel Villarroya,
varias preguntas que llegan de manera insistente desde los medios del País Vasco y de Cataluña. ¿Qué despliegue de la Unión de Emergencias de la UME se prevé para Cataluña y el País Vasco? ¿Está pensado? ¿En qué circunstancias sería? Pues el despliegue en estas comunidades pues será igual que en el resto de España. No hay diferencia de ningún tipo. Progresivamente y en función de las necesidades, pues iremos aumentando el despliegue en todas las zonas de España donde se necesite. Teresa Rubio, de la cadena SER, pregunta a Fernando Simón cómo está evolucionando la curva, para cuándo se espera el tope. Bueno, estamos trabajando con diferentes modelos de diferentes grupos de trabajo. Ahora mismo, ayer, de hecho, estuve prácticamente toda la tarde con uno de los equipos que está haciendo modelización y estuvimos identificando algunos de los parámetros de entrada a los modelos que se tienen que valorar para diferentes escenarios. Un escenario muy optimista, un escenario intermedio y un escenario muy pesimista. No vamos a trabajar en base al optimismo, sino que vamos a ponernos siempre en nuestras decisiones en la situación más pesimista para poder actuar a tiempo. Pero sí que es cierto que lo que nos interesa es tratar de ser lo más realistas posibles. Ahora mismo se están identificando cada día aproximadamente un 25%, unos días sube un poco, otros días baja un poco, como un 25% más de los casos del día anterior, lo que está más o menos en línea con lo que sabemos tanto del número de reproducción, el número de casos secundarios que producen los casos, como con el periodo de incubación medio que tenemos hasta ahora identificado a nivel global. Eso nos indicaría que la epidemia todavía va a crecer unos cuantos días. No sabemos si serán 3, si serán 2 o si serán 7. No tenemos seguridad. Sí que es cierto que a partir de esta tarde, que me voy a volver a reunir con el equipo que nos está haciendo este tipo de modelos y con los que estuvimos ayer discutiendo los parámetros, quizás podamos dar alguna hipótesis más cercana a cuándo se espera la curva. Eso sí, si aplicamos las medidas que se están proponiendo y seguimos a rajatabla las propuestas de distanciamiento social que se han hecho, es muy, muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Eso quiere decir que el impacto puede ser desde hoy, si lo hacemos bien, pero sí que es cierto que no observaremos ese impacto en los datos hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo. Como mínimo. Ahora tenemos que ver los datos, con qué retrasos están llegando a dar, con qué retraso una persona acude al médico, con qué retraso esa persona es diagnosticada y en base a eso podemos ajustar ese posible retraso. Pero para eso, para que ese objetivo se cumpla y para que veamos ese descenso en la curva, las medidas se tienen que aplicar a rajatabla. El escenario más pesimista obviamente nos lleva a situaciones en las que todavía vamos a estar por lo menos 10 días subiendo hacia arriba y con un número importante de casos en el día pico. Vamos a ver si conseguimos acabar antes con la epidemia de llegar a esos escenarios más, digamos, pesimistas. Para la Secretaria General de Transportes, los corresponsales internacionales preguntan con preocupación sobre los movimientos aéreos. Entre otros, New York Times nos lo dice, el presidente ha hablado de bajar la frecuencia de aviones, incluidas las islas. Por favor, ¿cuál es el plan? Si lo pueden explicar. Bueno, lo primero que yo creo que es importante aclarar es que el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado se refiere únicamente al transporte interior, no afecta al transporte internacional. Y la única limitación que a fecha de hoy ha puesto España es con los vuelos de origen Italia, por ser un foco de transmisión de la enfermedad. Todo ello sin perjuicio de que es obvio que la demanda internacional está bajando y las compañías están ajustando sus operaciones porque es un mercado liberalizado y si no tienen demanda, pues es normal que bajen en la oferta de vuelos que existe. En el caso concreto de las islas, y debido a su singularidad, ya que no tienen otro modo de conectividad que sea el barco o el avión, estamos viendo con las respectivas comunidades autónomas cuál es la forma más adecuada de garantizar una mínima conectividad, pero que no sea incentivadora de viajar. En las órdenes ministeriales que vamos a aprobar a lo largo del día de hoy se concretarán estas medidas. Por ejemplo, Manuel Muinelo de Telemadrid o también Sandra Gallardo de Radio Nacional preguntan por un episodio, posiblemente es pregunta para los directores operativos del Ministerio del Interior, ampliación sobre la incautación de mascarillas en Jaén. ¿De dónde procedían? ¿Qué número de mascarillas ha sido? Si tienen algún dato más, por favor. Sí, nuestra información
Procede de la colaboración, evidentemente, con Sanidad, donde nos indican que en un determinado lugar puede haber un número importante de mascarillas. Dada la obligación de poner este material a disposición del circuito sanitario, la Guardia Civil accede al lugar e incauta el material. En total, eran 150.000 mascarillas que se han trasladado a Madrid para ponerlas a disposición del circuito sanitario. Sí, finalizamos con un par de preguntas más. Maider Arteaga, de TV, insiste para el GEMAZ. ¿Cuáles son las 7 ciudades nuevas en las que hoy se ha desplegado la UME y planes de despliegue? Sí, pues hoy se despliegan en Málaga, Burgos, Valladolid, Logroño, Huesca, Teruel y Guadalajara. Y ayer, pues completando las ciudades que se desplegó ayer, que fue Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, León, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Y finalizamos con una para Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de La Vanguardia, Celeste López. Habla de una letalidad del 3%, pero en Italia está en el 6,9%. ¿Cómo es posible? Vamos a ver, la letalidad va variando a lo largo de las epidemias y va variando según los grupos afectados. De hecho, en España, durante unos cuantos días, hace ya unos cuantos días, estamos con una letalidad superior. Y era el momento en el que la gran parte de nuestros afectados, o una parte importante de nuestros afectados, eran personas con alguno de los factores de riesgo. Obviamente, en ese periodo la letalidad era mayor. Ahora mismo se están diagnosticando más casos, se está extendiendo a otro tipo de grupos poblacionales y la letalidad está bajando. De todas formas, esta letalidad no es homogénea a lo largo de todo el territorio. Depende mucho del tipo de personas que se están afectando. En las comunidades autónomas, donde la mayor parte de los casos han sido o turistas o viajeros y sus familias, la letalidad es menor porque son personas más jóvenes en general. No quiere decir que no fallezca ninguno, pero son más jóvenes en general y por lo tanto la letalidad es menor. En las provincias donde ha habido una afectación de personas más mayores porque los brotes se han podido producir, por ejemplo, en residencias de mayores o en centros sociosanitarios en los que habitualmente frecuentan mayores o grupos de riesgo, pues obviamente en esas zonas la letalidad ha sido superior. Dicho esto, no quiere decir que vaya a mantenerse en unos niveles tan altos como los de Italia, ni quiere decir que se vaya a quedar en los que tenemos ahora. Va a depender mucho de la evolución de los pacientes que ahora tenemos en UCI y va a depender mucho del tipo de población que se afecte de aquí en adelante. Por eso, lo que les he insistido en algunas otras preguntas, el garantizar que las personas de riesgo están bien protegidas es clave. Y eso lo tenemos que hacer un poco entre todos. Ellas, por supuesto, pero también todos los demás tenemos que ayudarles a conseguirlo. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la participación en esta rueda de prensa de Fernando Simón, del Ministerio de Sanidad, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa, Laurentino Ceña y José Ángel González Jiménez, del Ministerio del Interior, y María José Rayo, del Ministerio de Transportes. Este mismo formato lo repetiremos cada día, como les hemos dicho, desde esta sala de prensa de Moncloa a las 11:30 de la mañana. Gracias.